la gracia que desciende de los cielos. El creer nos hace poderosos en Cristo Jesús. Nos ayuda, nos restaura, nos cambia, nos transforma, nos da vida. El que recibe a Cristo recibe la vida. El que recibe esa vida es renovado, restaurado, perdonado, santificado. Por ende, el que entra a Cristo es transformado completamente en un hombre nuevo, porque ese poder viene del cielo y no de los hombres. Por eso hoy, en este domingo, le damos honra y gloria solamente a Él, y gracia por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios dice, ¿cómo? ¿Cómo dice? Amén. Gloria a Dios, amén. Bienvenidos todos sentados y gozados en el Señor. El tema de hoy es un tema un poquito fuerte. A mí me gustan los temas fuertes porque lo que nos puede cambiar a usted y a mí es el tema fuerte. No el pensamiento del pastor, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios no necesita ayuda. La palabra de Dios necesita solamente que nosotros la expongamos. La palabra de Dios necesita que nosotros la creamos. La palabra de Dios necesita que nosotros seamos para ser restaurados. Hoy traigo un tema y hoy quiero correr. Hoy sí quiero correr en la iglesia. No quiero que me doy cuenta que en muchas ocasiones las predicaciones son un poco largas y hay un pueblo no preparado para predicaciones no más de 45 minutos. Por eso es que muchos hermanos no vienen. Dicen que prefieren oírla porque cuando se cansan apagan y después siguen oyéndola. Pero bendito sea Dios que cuando abrimos nuestros ojos saca una alabanza de nuestras bocas. Y ahí nos damos cuenta que Dios está en el asunto. Cuando usted se levanta en la mañana, usted se levanta con una adoración en su boca y usted no se da cuenta. Y usted sale de su cuarto, sale de su cama alabando a Dios. Entonces usted se da cuenta que se ha ido instalando dentro de usted esa presencia del Espíritu Santo al usted haber creído. Entonces, esto le da fuerza a usted, esto le da a usted deseo de seguir buscando y escudriñar más las Escrituras, porque ahora se da cuenta que sin saber ha habido una transformación en su vida. Está pasando algo. Y así se da cuenta a través de los días que todos los días el Señor añade de acuerdo a lo que está dentro de ti. ¿Qué es lo que está dentro de ti? Ok. Usted se imagina una persona con asma. Cuando usted es una persona asmática, ¿cómo usted lo ve? Tratando de coger oxígeno porque le falta el oxígeno. Eso es lo que ocurre en el creyente. El creyente necesita todo el tiempo esa presencia viva de Dios para poder ser lavado por dentro. Porque lo mejor que puede pasar en tu vida y la mía es cuando somos lavados por dentro completo. Porque cuando nos va lavando, nos va restaurando, nos va fortaleciendo. Aleluya. ¿Cuántas veces le digo al Señor, yo quiero ser como Charles Stanley, yo quiero llegar y predicar suave, un varón que yo amo mucho, y predicaba con tanta ecuanimidad? Yo no puedo. Yo me gozo en el Señor y trato de transmitir este gozo a cada uno de las personas que escuchan. No solo ustedes aquí en la iglesia, sino aquellos que se conectan a través de nosotros. Porque vivir una vida en Cristo es vivir una vida diferente al niño que nació del vientre de su madre. Ahora usted tiene la vida de que del vientre de su madre cuando usted nació, pero es que esta vida que usted tiene ahora nueva es una vida que viene de lo alto, del Espíritu Santo que comienza a llenarte a ti. Y el mundo cada día más, las cosas del mundo son vacías para ti. Créemelo que aquellas cosas que buscábamos en el mundo que nos daba, pensábamos que nos iban a llenar nuestras perspectivas, nos damos cuenta que
se invalidan con la presencia de Cristo. El tema de hoy es un tema el cual he llamado el llamamiento. Usted está aquí no para escuchar la palabra de Dios, simplemente guardarla y esperarla en el día del rapto que el Señor venga y decirle: yo estaba en la iglesia, yo iba a la iglesia, yo no tenía otro ídolo, yo no tenía nadie, yo no tenía nada. Una de las cosas más grandes que se ha escondido en la iglesia y que Satanás ha podido hacer es engañar la mente de los hijos de Dios. El pueblo hebreo fue engañado siempre. El pueblo hebreo siempre fue atacado y nunca lo veía. Comenzaban con Dios y terminaban en la idolatría. Dios nos llama y lo primero que nosotros hacemos es refutar el llamado. Yo no sirvo para esto, yo no sirvo para lo otro. Es poco a poco y cuántas excusas. Pero me puse a buscar y dije: ¿por qué pasa esto después de 2000 años de la muerte de Jesucristo en la cruz? ¿Por qué pasa que después que ha llegado la buena nueva de salvación, nosotros todavía tenemos una batalla en poder servir a Dios? En muchas ocasiones, pienso que le pasa como a mí. Ejemplo, yo soy una persona que me gusta el ejercicio. Y cada vez que veo algún ejercicio que me pueda ayudar, no, lo veo. Pero lo veo. Y después que lo veo no hago nada más. Solamente lo veo, lo miro y ya. No hago ejercicio. Soy igual. Nos pasa a los cristianos igual. Tenemos muchos deseos de servir a Dios. Tenemos muchos deseos de tener una comunión más íntima con Dios. ¿Cuántos de ustedes quisieran saberse la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis completa? ¿Cuántos quisieran recordar los versículos bíblicos? ¿Cuántos quisieran predicarle a mucha gente en la calle? ¿Cuántos quisieran que las familias todas vinieran y se congregaran y se gozaran en la presencia de Dios? ¿Cuántos quisieran que la palabra llegara y transformara a aquellos que están separados de la presencia de Dios? ¿Cuántos no quisiéramos? ¿Y qué nos impide? Pero me puse a buscar bíblicamente desde cuándo pasa esto. Y esto ha pasado siempre. El hombre desde la creación de Adán, lo primero que hizo Adán fue esconderse de Dios, ¿no? Ahora, vámonos al libro de Éxodo y vamos a pasar por arribita del capítulo 3 de Éxodo en este día. Éxodo chapter 3. Dice, encontramos en Éxodo que el capítulo 3 se llama el llamamiento a Moisés. Moisés, la historia de Moisés todos lo saben, ¿no? Conservó su vida, lo llevó a ser un príncipe, aprendió todo, se graduó en la universidad egipcia, graduado con título y guerrero. Muchas veces nuestras posiciones económicas o nuestras posiciones culturales de lo que hemos estudiado, de lo que hemos aprendido, nos hace sentir un poquito más elevados a los demás. Y Dios coge a Moisés, después de 40 años viviendo como un príncipe en Egipto, lo lleva 40 años a despojarse de todo, porque como egipcio o criado como los egipcios, no le servía todavía a Dios. Moisés tenía que tocar el piso, tenía que arrastrarse, como dijo un pastor, tenía que aprender a contar las cucarachas y a vivir con ellas. Y entonces cuando le hace el llamado, en el capítulo 3 de Éxodo vemos que es el llamado de Moisés y dice que le apareció Moisés, apacentando Moisés las ovejas, se le perdió una. Y de esta que se le perdió la salió a buscar, pero se encontró que no se la había perdido, el Señor la había llevado hasta donde él quería hablar con Moisés. ¿Sabe cuántas veces Dios te ha llevado a algún lugar para hablar contigo? Ahora, vamos a ver que en esta conversación que tiene Moisés con Dios, a pesar
de estar mirando algo que es fuera de lo común, algo que tiene que ser celestial completo, porque aunque dice el libro de Juan que el reino de capítulo 1, que el reino de Dios se ha acercado, yo creo que en la salsa ya había entrado el reino de Dios. El Señor empieza a dialogar, como usted puede verlo aquí en el capítulo 3, con Moisés, y le empieza a explicar su plan. Pero ahora vamos a ver 4 negaciones de Moisés al Señor. Vamos al verso número 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya viene la primera, refutar lo primero. Dios te llama y lo primero que tú dices, bueno, ¿quién soy yo? Si yo he pecado, he hecho cosas malas, he tenido malos pensamientos, he cometido errores, me he caído, me he levantado, he engañado, he hecho todo. ¿Quién soy yo? Ahora, si yo lo que estoy es criando ovejas, y Dios le está diciendo, yo te escogí. Ahí vemos la primera. Quiero decir esto porque quiero que usted se vaya comparando en el día de hoy, en su vida personal, hasta qué punto usted se ve algo parecido a Moisés. Amén. Es muy importante entender esto. Cuando llegamos al capítulo número 4, vamos a ver la segunda. Dice, entonces Moisés respondió y dijo, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz. ¿Cuántas veces usted no le ha predicado el evangelio a alguien porque usted cree, usted piensa en la respuesta de las personas y no en el trabajo que Dios le ha mandado a hacer? No, ellos no me van a creer. ¿Qué le digo? Empieza a buscar excusas. Estas son excusas que nosotros mismos nos hacemos diariamente. Seguro que no me va, le voy a hablar y le voy a caer mal. Seguro que me va a responder mal. Seguro que me va a tildar de loco o de loca. Seguro que me va... Y ahí empezamos a hacer conjeturas nosotros. Pero espérate, ¿no te está mandando Dios? ¿No le está mandando Dios? ¿No le está diciendo Dios lo que quiere que Él haga? Y cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te va a respaldar. Usted no puede dudar de eso. Vamos a ver el número 3 en el verso 10. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe de lengua. Ahí viene la tercera parte que le vuelve a refutar Moisés al Señor. Ya no sabe qué excusa va a buscar. Está buscando completamente una excusa atrás de otra. Y aquí es donde yo quiero llegar con ustedes, al verso número 13, que es la 4ª vez que le habla y le dice, y él dijo, ay Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. Señor, mira, yo prefiero que tú envíes a otro porque yo al final del día no estoy dispuesto. Esa es la palabra correcta. No sirvo, no tengo las calificaciones, no me sé la Biblia, no voy mucho a la iglesia, no soy una persona dada a tener el conocimiento que puede tener un pastor o puede tener el hermano que lleva 20 años en la iglesia. Y yo nada más que es la primera vez. Y tú me estás tomando a mí y ¿qué voy a decir? Hermano, es muy importante que cuando usted sienta ese llamado de Dios, usted no haga así. No haga así. Porque usted está peleando contra el plan de Dios. Dios tiene un plan en nuestras vidas. Nosotros no hemos nacido para morir, porque el que vive sin pasar
por donde usted y yo estamos pasando, por este camino que Dios ha preparado para sus hijos. El que está fuera de este camino solamente existe. ¿Oyó? Tiene existencia, pero no tiene vida. Porque la única manera que usted y yo tenemos vida es a través de Dios, a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si Dios te ha llamado y te ha hecho entender, y usted ha creído, es suficiente. En el capítulo de Juan, capítulo 1, verso 12, dice que le recibió y le creyó, y le cree, que es presente constante. Presente continuo. Él está diciendo, Él lo hizo, le dio potestad de ser hijo de Dios. Y si usted está sentado aquí y usted está escuchando a través del internet y usted ha creído, usted puede considerarse como hijo de Dios. Y esto es un regalo muy lindo, ¿no? Así que vamos a ver a Moisés en este debate con él. Pero ahora trato de llevar el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento porque todo habla en Cristo, todo habla de Cristo, todo señala a Cristo. Como decía Aldo Cini en una prédica que oí esta mañana, y él decía que ¿por qué tanto odio contra la mujer? ¿Por qué los hombres se tratan de destruir tanto a las mujeres? Entonces él lo lleva todo a Génesis capítulo 3, verso 15. Pero bueno, esto es entre tanto y tanto. Ahora quiero gozarme con ustedes aquí a partir, vamos a empezar a leer aquí el 4, desde el 10 en adelante. Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Jehová respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo o al sordo? ¿Al que ve y el ciego? ¿No soy yo Jehová? Esta aclaración es muy importante. El pecado es el que ha traído estos defectos en el hombre porque el hombre fue hecho perfecto. ¿Lo entendió? Ahora, te ruego, dice, perdón, a ver, no soy Jehová yo. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. Quiere decir que cuando Dios te manda, el que hable es Él. Cuando me pongo a sacar y a querer hacer una prédica de mi mente, es mi boca y no es Dios. Y si algo tiene que tener presente cada predicador de Cristo Jesús, es vivir en dependencia de lo que Dios quiere traer y no de lo que quiere dar a enseñar. Es muy importante que sea esa presencia de Dios, porque el único que te va a convencer de pecado, el único que te va a redarguir, el único que te va a restaurar, el único que te va a levantar es el Espíritu Santo que Dios ha enviado. No hay nada más. Nosotros somos voceros de la palabra de Dios en su interpretación, no en nuestra interpretación. Porque lo que va a cambiar tu vida es el Señor. Por eso aquí le está aclarando a Moisés en este momento, no vas a decir, tú no tienes que ser elocuente, tú no tienes que ser perfecto, tú solamente tienes que dejar que yo haga la obra a través de ti. ¿Entendieron hasta ahí? Ok. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio del que debe enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Sabes cuántas veces Dios se enoja con nosotros?
¿Cuántas veces? Y más adelante voy a explicar una de las cuantas cosas que Dios se enoja con nosotros. Y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Moisés estaba pensando que el que iba a hablar era él. Pero va a ver ahora que Moisés tenía una posición a la cual Dios le había de mandar. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Acuérdense que no se criaron juntos, que no tenían ninguna relación. ¿Ok? Dice, tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayas de hacer. Quien diseña es Dios. Quien planea es Dios. Quien hace la obra sigue siendo Dios. Ve Moisés, ve Alex, ve Alexi, ve Nelson, ve. No te preocupes. Amaury, es lo que Dios dispone en el corazón de nosotros. Y es la voluntad de nosotros de recibir lo que Dios nos quiere dar. Cuando vamos a hacer algo y nosotros nos ponemos a pensar en qué debemos hacer, cómo lo voy a hacer, cómo voy a decir, está mal. Si usted va a hacer una obra de Dios, dependa de Dios en su obra y no dependa de su conocimiento. Me voy a aprender 24 versículos bíblicos, los voy a recitar y cuando los diga, digo uno atrás del otro. Y cuando termina, la gente te mira y te dice, ¿de qué se trata? Pero tú no viste que lo que dice Jesús y lo que dijo Moisés y lo que dijo Abraham. Sí, ¿y? Porque el entendimiento de la palabra de Dios tiene que venir con el Espíritu de Dios. El error de muchas personas de escudriñar las Escrituras sin la presencia del Espíritu de Dios no lo lleva a ningún lugar. Lo más difícil de todo es que comenzamos a interpretar la palabra a nuestra manera, unos por negocio, otros por manipulación, otros porque no saben ni lo que van a decir, pero al final del día está el mundo entero herido que no quiere saber del Evangelio de Cristo, del único Evangelio verdadero y real, del único camino que nos lleva a la presencia de Dios, de la única manera que el hombre puede ser transformado y cambiado. ¿Por qué? Por la manipulación de los falsos maestros que siguen golpeando adentro de las iglesias a las personas. Pero no quiero hablar de esto, quiero hablar de la importancia que tiene el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Sin el Espíritu de Dios, usted no va a vivir una vida con Cristo. Sin el Espíritu de Dios, usted no puede ser transformado, porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar por nosotros mismos. El único que puede hacer el cambio en nosotros es el Señor. ¿Por qué? Porque la gloria y la honra solamente es para Él. No, yo cambié, yo lo hice a mi manera. Olvídate que seas a tu manera, cuando llegas a la esquina, a la curva, te vas a caer de cabeza. Porque no es a nuestro poder, es a través del poder del Señor. Ahora viene esto, lo más interesante, que es lo que me quedé ahí, y me quedé como un rato meditando sobre esto. Escuche esto. Y Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca. Y tú serás, escuche, y tú serás para Él lugar de Dios. Wow. Mira a qué posición Dios había levantado
a Moisés. Moisés sería el representante de Dios. Usted y yo hemos sido llamados nación santa, pueblo escogido. ¿Qué más? Pueblo adquirido por Dios y real sacerdocio. ¿Qué es el sacerdote? Alguien separado, santificado por Dios. Lo que pasa es que con tantas malas enseñanzas y con tanta contaminación que hemos adquirido a través de los siglos, no entendemos a veces lo que Dios nos está poniendo y en el lugar que Dios nos está llevando. Hemos sido llevados más allá de lo que podríamos habernos imaginado. Qué lindo. Dice 2 de Corintios, capítulo 3, versos de 5 al 6. Vamos acá. 2 de Corintios, capítulo 3. Del 5 al 6. Oiga esto. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es a través de Dios que nosotros podemos manifestar la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando el hombre cree que tiene la capacidad de llevar a las personas a Cristo, este hombre es una piedra de tropiezo para Dios. Porque lo único que Dios quiere es que nosotros hagamos su voluntad en obediencia y en su palabra. Quiere decir que nadie me puede hablar de más profecía que no es la que está escrita aquí. Todas las profecías están escritas. Yo te voy a profetizar y yo te voy a decir, eso es una mentira que Satanás ha metido en las iglesias a los falsos maestros, y los falsos maestros le han puesto en el corazón a las personas que son profetas, mire hermano, yo de profeta no quisiera ser nunca, porque los profetas que habla la Biblia que yo conozco, estaba Balaam, que fue un falso profeta. Y los demás que servían a Dios, estaban los 450 profetas que eran de Balaam también, de Baal. ¿Ok? Y engañados, porque dice que Dios envió un espíritu engañador sobre ellos. Y este es el mismo espíritu engañador que ha salido otra vez a aquellas personas que se creen que tienen poder y que se creen que tienen otras revelaciones. La única revelación en la cual usted debe entender es la que está en la Biblia. La Biblia dice claramente que las profecías no son individuales, sino la profecía viene para la edificación del cuerpo de Cristo. Y las profecías que son para la edificación del cuerpo de Cristo están aquí, en la palabra. Así que, como siempre he dicho en algunas ocasiones, si usted quiere usar un epoxi, acuérdese que el epoxi trae dos diferentes químicas y cuando se unen, hacen su función, se funden. Entonces, la palabra de Dios, que es inspirada ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, tiene que venir con el Espíritu de Dios. Usted no puede poner una goma sin un ring. Usted tiene que poner el ring y la goma juntos. ¿Es cierto o no? Usted no se pone los espejuelos para un solo ojo. Usted se pone los espejuelos para sus dos ojos. Usted no camina con un pie, usted camina con dos pies. Entonces, el Espíritu de Dios es lo que más debemos buscar en nuestras vidas, esa presencia constante del Espíritu de Dios para poder recibir la dirección de nuestra vida. Cuando recibimos el Espíritu de Dios y Él convive con nosotros, no es más fácil.
Lo he dicho en muchas ocasiones y pongo este ejemplo porque siempre me viene a la mente. Te sienta en el asiento de atrás y el Señor es el que maneja tu vida en todo. Amén. ¿Lo cree o no lo cree? Así que acuérdese siempre de este versículo bíblico del capítulo 2 de Segunda de Corintios, porque es Él, el 3 del 5 al 6, porque es Él el que hace, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Nosotros ahora somos ministros de un nuevo pacto y somos competentes porque es a través de Él. Usted ahora está en la escuela del Señor. Amén. Es muy importante porque si usted lee, aquí me interesaría leer un poquito más porque esto es una duda que he visto en algunas personas que no escudriñan la escritura. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Vuelvo y repito, mucha gente cuando habla de la letra no se dan cuenta que lo que significa cuando el apóstol habla de la letra, está hablando de lo que es vivir en una religión. La religión no tiene espíritu, ¿lo sabía? La religión no tiene espíritu, las cosas religiosas no tienen espíritu, las cosas religiosas se dirigen por el hombre, por sistemas de hombre. Y estos sistemas es lo que lo hace usted, que se aprende y repite y repite. Por eso hay tanta gente en algunas religiones que se ponen y repiten y repiten y repiten lo mismo y siguen repitiendo lo mismo, pero no tienen ningún efecto, porque lo que hacen es hacer lo que le mandaron a hacer. La diferencia del cristiano, que el cristiano no repite lo mismo, sino que el cristiano verdadero que ha tenido un encuentro con Dios, habla con Dios. Tiene una experiencia personal con Dios. Vive una vida con Dios a través del Espíritu Santo. Que tengo un tema muy bueno más adelante sobre el Espíritu Santo, porque algunos niegan que el Espíritu Santo no es una persona. Y este tema es muy interesante porque quiero demostrar que el Espíritu Santo siente, padece, sufre, se contrista, todo. En cada uno de nosotros, de los que le hemos recibido, le hemos abierto la puerta. Le hemos abierto la puerta, él trata de entrar, pero cuando trata de entrar, usted mantiene la puerta media abierta y él quiere entrar y usted está ahí en el medio, no lo deja pasar. Y así le pasa a muchos cristianos que cuando pasan los años, el Espíritu Santo siempre ha estado en la puerta y nunca le ha dejado entrar. Sabe que está ahí, creen que está ahí, adoran a Dios, pero no abren la puerta. Y hasta que la puerta no sea abierta y el Espíritu Santo comienza a tener una intimidad con usted, a usted la palabra de Dios, la congregación, los hermanos en Cristo le van a seguir cayendo mal. Son insoportables. No los soporto. Son horribles. Otra vez, hoy domingo a la iglesia, con el barbecue que tengo esta semana, la invitación que tengo, porque me llamaron de aquí y de allá. Entonces la iglesia, usted la mantiene afuera porque el Espíritu Santo sigue en la puerta parado. Hasta que el Espíritu Santo no entre en tu vida y se hace partícipe en todas tus cosas, no puedes disfrutarlo. Porque dice la palabra de Dios que uno tiene que sentir gozo. Ese gozo no es apariencia, no es presentar un cartel. Ese gozo va adentro de uno, porque el que lo produce es el Espíritu de Dios, no lo produce usted. Nadie que tenga el Espíritu de Dios puede sentir gozo. Es imposible. Es imposible porque este gozo te hace que sea lo que sea, Cristo está en tu vida, en todo. Toda tu forma de vivir es alrededor de Él. Por eso es muy importante. Y esto de la presencia del Espíritu Santo no lo habla solo el Nuevo Testamento. Me gustaría que usted me acompañara al libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. Mire lo que dice
Jeremías 31, 33. Bueno, vamos a empezar desde el 31. Es que yo disfruto toda la palabra de Dios, créanme. Dice, y aquí vienen días. Fíjese que estamos hablando de Jeremías, que fue un profeta de hace muchos siglos atrás. Y ahora este Jeremías recibe esta revelación que después le voy a dar los versículos bíblicos donde hay más referencia de esta revelación. Dice, y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿De quién está hablando? De Cristo. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de sus manos para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjese qué interesante. Aquí el Señor está diciendo que ya no es una ley que hay que seguir. Ahora, esta ley que estaba escrita, que fue escrita en los 10 mandamientos, Él la va a poner dentro de tu corazón. Pero, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo. Ahora, a través del Espíritu Santo, el Señor ha puesto, y esto implica que el Espíritu Santo vive con usted. La ley, ya el pacto de la ley quedó atrás porque lo invalidaron. Dios puso la ley y nadie pudo cumplirla. Por ese motivo, la Virgen María, virgen hasta que se desposó con José, esa muchachita, virgen que se supone, como le llamaban, Alma, terminado en H, Alma, eran las muchachitas de 13 a 18 años, las vírgenes de 13 a 18 años. Y esta muchacha concibió, aceptó primero y después concibió a Cristo Jesús en su vientre. Obediencia. La obediencia es muy importante, hermano. Esto cambia toda la perspectiva. Tuvo que venir Cristo, descender, habitar como nosotros, no pecar, para después morir. ¿Qué clase de plan es de Dios? Por eso siempre sigo diciendo que no fueron ni los romanos ni los judíos los que mataron a Cristo. El propio Dios estaba en el plan. Lo dijo Juan el Bautista cuando dijo, este es el Cordero, ahí viene el Cordero que quita el pecado del mundo. Usted está en el plan de Dios. Usted pertenece a ese plan de Dios. Usted está aquí porque usted es del plan de Dios. Pero a veces no dejamos que Dios haga sus planes en nosotros, ¿no? Así que la naturaleza del creyente ahora es una naturaleza nueva, ¿no? El creyente tiene una nueva naturaleza y tiene lo que dice Jeremías, dijo, que tenía ¿qué? Un corazón nuevo. También lo vemos en Ezequiel. Ezequiel lo dice también. Ezequiel lo dice y Hebreos capítulo 8, 10 también habla referente a esta misma palabra. Ezequiel 11, para los que apuntan, Ezequiel 11, 19 al 20, vuelve otra vez a hablar de este nuevo pacto, de la palabra de Dios, de la promesa, y confirma la palabra que Jeremías había dado. Entonces, tiene que haber un cambio en el creyente, porque si hay un corazón nuevo, hay un espíritu que habita en nosotros, entonces tiene que nuestra alma, que es nuestra vida, lo he explicado en otras ocasiones, usted es un alma viviente, así le llama la Biblia. Usted no es lo que usted tiene en el cuerpo. El cuerpo sin el alma y sin el espíritu hay que echarlo a la tierra
porque tiene que volverse polvo de donde vino. El cuerpo no es más que la representación terrenal suya y mía, porque lo que vive en usted, y eso lo hemos ya tocado ese punto varias veces, es su alma, donde están sus decisiones, sus emociones, donde usted vive una vida que entiende, que acepta. Lo que usted está escuchando está pasando todo a su alma. Su alma está escuchando y ahora su alma está recibiendo esta palabra de Dios que aunque usted crea que no, entra por los oídos, va a su espíritu y su espíritu comienza a renovar su alma. Qué cosa más linda. Esto nada más que lo puede hacer el Dios, creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué no le da un aplauso a Dios usted hoy? Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso a Dios. Dios merece toda la gloria y la honra. Dios merece que nosotros le miremos a ver qué, dime Señor, qué quiere. Miren, les voy a poner ejemplos, algunos ejemplos, y quise tomar algunos ejemplos de hombres como Moisés, que no quiso de un principio aceptar las condiciones de Dios. ¿Quién se acuerda de Jonás? El profeta Jonás. El profeta Jonás, Dios lo llama a ir a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Para dónde está Nínive? ¿Para allá? Yo voy por ahí para allá, y se mandó a correr para otra parte. Corrió, no quiso de un principio, fue rebelde, no quiso aceptar el llamado de Dios, tenía miedo. ¿Tú te imaginas que Dios se te presente y te diga, oye, yo quiero que vaya ahí a South Beach, ahí a un lugar de prostitución, llegues allí y le digas que se van al infierno si no se arrepienten? Y tú le dices, y no hay otra gente por ahí, es que el carro lo tengo roto, no tengo gasolina para llegar. Y te busca 20 excusas cuando Dios te manda a un lugar o cuando Dios te manda a decir algo. Peleamos con Dios muchas veces en nuestra vida. Bueno, tampoco así. Yo voy a la iglesia, pero yo no soy religioso. Yo tampoco eso está yendo a la iglesia. No, usted lo ha dicho o no lo ha dicho. No, eso de que el pastor ahora quiere que yo viva en la iglesia. No, yo no vivo en la iglesia. Yo tengo cosas que hacer más importantes que la salvación, más importante que la vida con Dios, más importante que la llenura del Espíritu Santo. Yo no creo que haya nada más importante. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan de David? ¿Han oído hablar de David ustedes? David lo llama Dios. ¿Quién hizo rey a David? ¿No lo mandó ungir el propio Dios? ¿Dónde estaba David? Tocando su arpa con la oveja, perdido por allá, pero hablaba con Dios. Y aquí comienza lo que es algo que se llama y suena difícil en nuestros oídos: idolatría. Cuando vio a Betsabé bañándose, se olvidó de Dios, se olvidó del castillo, se olvidó del reinado y se olvidó de todo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos su relación íntima con Dios se había separado. ¿Cuántas veces hemos perdido esa relación con Dios y de pronto nos encontramos en el mundo espiritual en oscuridad? ¿Cuántas veces después de haber escuchado la palabra de Dios, de haber vivido una vida romántica con Dios, porque muchas veces hemos vivido una vida romántica con Dios, hemos dicho, Señor, ¿qué tú quieres? Yo quiero complacerte en todo. Así mismo, lo mismo que pasa, es lo mismo que pasa en nuestras relaciones personales con nuestra pareja. Yo te amo, yo te adoro, yo te quiero, yo me muero por ti, pero ¿y qué pasó? ¿En qué momento? En el momento que dejaste de tener comunión. Él perdió la comunión con Dios y ya no iba más a la guerra, ya mandaba a la gente a la guerra. Yo soy el rey.
cuando en aquellos tiempos los reyes siempre estaban en la guerra. Pero él se sintió más cómodo. Estoy cansado, ya he peleado cantidad. Y me pasa a muchos cristianos. Llevo muchos años en la Biblia, le he predicado a todo el mundo. ¿Sabes que eso me ha pasado a mí? He dicho, ¿dónde están la gente de la iglesia? ¿Dónde están los que estaban el domingo aquí alabando a Dios y celebrando el Día de las Madres? ¿Dónde están? El Señor me dice, ¿a ti qué te importa? Ok, está bien. Sigue predicando. Hay que hacer lo mismo. Hay que seguir haciendo lo que el Señor manda. No podemos cansarnos de hacer la obra de Dios. Es importante esta vida con Dios. Yo pensaba que iban a venir más gente porque como es la última semana que predico, dije, no, seguro que va a venir a despedirse de mí. No vino nadie. Ahora, no, la semana que viene porque nos vamos a... Estamos invitando, ¿hay alguien más que quiera ir a Dominicana? Vamos, tenemos ya una casa y tenemos un itinerario que vamos a estar todos los días predicando en la calle sin parar. Vamos a ver otro caso más. En Jueces 6 vamos a ver a Gedeón. Apúntelo, es que no quiero cogerle mucho tiempo, no va a hacer que se me duerman. En Jueces, en el libro de Jueces, Gedeón, el Señor llama a Gedeón. Gedeón empieza a ponerle a Dios cuestionamiento. ¿Tú quieres que yo vaya? Y como yo sé que tú vas conmigo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a poner, ¿cómo se llama? Dame aquí a Jueces. Dame aquí a Jueces porque me gustaría el vellón. Yo voy a poner un vellón. Y si se moja el vellón y lo demás está seco, entonces eso confirma la palabra tuya, que yo vaya a la guerra. Cuando llega el otro día, efectivamente, el vellón seco y lo demás mojado. Se conformó, volvió a dudar de Dios. Y le dijo, bueno, no se ponga bravo mi Dios y mi Señor. ¿Tú crees que puedas hacerlo al revés? Ahora tú vas a hacer el vellón seco y vas a mojar toda la tierra alrededor. Para ello confirmar. Hermano, cuando Dios te llama, vaya a donde Dios lo está mandando. No cuestione a Dios. Él cuestionó a Dios. En Samuel vamos a encontrar a Saúl. Saúl fue ungido por Dios, pero no le creyó a Dios aún, viendo cómo en la primera batalla Dios destruyó a los filisteos. La segunda vez empezó a hacer cosas mal hechas porque se separó de la comunión con Dios y Dios lo desecha. Desde que Dios le manda a hacer algo y usted hace lo que usted cree. Usted hace, a veces, miren hermano, la vida con Dios no es tan fácil como la gente la quiere ver. Es fácil cuando usted es una persona obediente a Dios. La vida con Cristo es fácil cuando usted tiene una comunión con Dios porque usted es dirigido por el propio Dios en su vida en todo. En todo, no en algunas cosas. En todo. Saúl, Dios le manda a hacer algo y después a través del profeta Samuel y le da las especificaciones. Dios te ha mandado a que vayas a los amalecitas y no dejes a nadie porque este pueblo no dejó pasar a mi pueblo cuando venían por el desierto y yo no quiero que tú dejes a nadie. Él no hizo lo que Dios. Ya ahí ya Dios lo desecha. Pero más adelante el profeta intercede por él, vuelve otra vez. Y Dios está con él. Vuelve otra vez. Y el profeta le dice, espera 7 días para que vaya a la guerra. Y él vuelve a poner sus ojos, como nosotros ponemos las cosas, nuestros ojos en nuestra vida cotidiana. Pues nos preocupamos
porque el domingo tengo que hacer esto y lo otro, y porque tal día estoy ocupado y no puedo hacer esto para el Señor, o no puedo trabajar para la obra de Dios. Y así mismo él empezó a ver cómo se le iban los soldados, y él tenía, lo único que tenía era que tener la paciencia. Tenía que tener paciencia para que llegara el profeta, como le digo, cuando espera por mí 7 días. Y desde que amaneció el día, digo, no ha llegado el profeta, pues nos vamos a la guerra. ¿Cómo que nos vamos a la guerra? No vamos a hacer el holocausto. Yo mismo hago el holocausto. Usted no puede hacer lo que Dios no le ha llamado a hacer. Muchas veces personas dicen, yo me siento esto, yo me siento el otro, Dios me ha llamado para aquí. ¿Y cómo usted puede saber si Dios lo ha llamado o no? Tiene que orar y buscar a ver qué Dios quiere. Es la presencia de Dios la única que te da confirmación y es el que te lleva. Y cuando Él te llama, no puedes hacer como Moisés, poner los obstáculos, o como Jonás, que cogió para otro lugar. Vamos al Nuevo Testamento. ¿A quién cogemos del Nuevo Testamento? Porque bueno, Judas lo traicionó, a pesar de haber caminado con él. Pero Pedro lo negó 3 veces. Pedro lo negó 3 veces. Pedro no se dio cuenta cuando el Señor, hablando con él, le dijo, Pedro, cuando regreses, si te está hablando de regreso, ¿por qué? Porque te vas a ir. Cuando regreses, apacienta mis ovejas. Pedro le dijo, eso no te acontecerá. Cuando le empezó a explicar, no, por arriba de mi cadáver. Miren, hermano, la comunión con Dios es la que nos hace poder ver, la que nos muestra dónde debemos ir. A veces nos estamos quejando y yo he aprendido a no quejarme más. Un ejemplo bíblico de alguien que se quejaba siempre, Habacuc. Habacuc se quejaba porque decía que Dios no le contestaba, no le respondía. Estoy orando y Dios no me responde. Y yo oro. Y Habacuc sé que tenía esa queja siempre. ¿Y qué es lo que impide el llamado de Dios? El no creerle a Dios. El no tener un corazón dispuesto para Dios. El no pensar que Dios se preocupa por nosotros. Porque creemos que si yo no lo hago, Dios no lo va a hacer por mí. Sí, Dios lo va a hacer por ti todo. Dios te ha llamado hijo porque tú creíste y ahora, pero mis finanzas no van a ir bien si sirvo más a Dios. Entonces, ¿qué es lo que más te preocupa? ¿Tu vida eterna o las finanzas en esta tierra? ¿Tu vida en este mundo o la promesa de Dios sobre tu eternidad? La vida divina es lo más importante para nosotros los cristianos. Nosotros desobedecemos. Vamos a Jeremías, vamos otra vez a Jeremías capítulo 2. El 12 y el 13 de Jeremías. Dice, escuche esto, hermano. Él está hablando, el Señor está hablando de ese pueblo que Él escogió. ¿Por qué Dios escoge a este pueblo? Según la palabra de Dios dice que este pueblo hebreo era débil. Y lo usa para que naciera el Mesías y de allí saliera esta palabra que hoy tenemos nosotros. Porque Dios no quería solo que viviera el pueblo judío en la tierra, sino que el mundo lo conociera a través de ellos. Dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua.
muchos se han sentado en estas sillas, se han parado y no han regresado. Y cuando hablo de esta silla, hablo de la silla de los pastores de sana doctrina, de pastores que predican el Evangelio. Muchos han conocido la palabra de Dios y han puesto en cuestionamiento la palabra de Dios. Muchos deben vivir una vida de río, que es lo que promete Jesús a la samaritana. ¿Qué le dijo a la samaritana? El que beba de tu agua tendrá sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca tendrá sed, porque tendrá ríos de agua viva. Y el agua viva es la presencia del Espíritu Santo en tu vida constantemente, restaurándote, porque lo que estamos haciendo es que Dios está restaurándote para volverte a la perfección. Por eso hemos hablado que hasta que lleguemos a la altura. ¿Y quién era el varón perfecto? En Cristo. Quiere decir que si Dios dice que usted puede llegar a la altura del varón perfecto, yo lo creo. No sé si usted lo cree, yo lo creo. Para mí no hay duda ninguna. La respuesta, ¿sabe por qué Jeremías está tocando esto? Porque el pueblo de Dios, después de haber sido sacado de Egipto, después de haberse manifestado todo el tiempo, aún así regresó a la idolatría. Y la gente se confunde porque creen que la idolatría es imágenes solamente hechas por los hombres, como lo dice el Salmo 115. Idolatría, como hablan, como que cuando estamos en otras religiones que adoran otros dioses, porque todos los dioses que se adoren fuera del Señor son demonios. Jesús dijo, el que no está conmigo, contra mí está. Quiere decir que el único enemigo que tenemos nosotros es Satanás y los demonios. Y cuando usted adora y usted tiene a la virgencita aquí y se cuelga aquí en el cuello una figura de una historia, para no decir de Lázaro, pero eso, usted está adorando imágenes. Pero también cuando usted pone, ¿qué cosa es idolatría? Todo lo que usted pone por encima de Dios. Quiere decir que cada decisión de su vida, Dios tiene que ser primero y estas otras decisiones tienen que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la voluntad de, porque nuestros deseos, mientras que no estemos renovados, va a ser idolatría. Idolatría con los hijos, con los padres, idolatría con el trabajo, idolatría con los estudios, idolatría con los triunfos, idolatría con los músicos, idolatría. Todas esas cosas son idolatría. Y Dios no quiere, Dios quiere que Él sea el todo para usted, que usted sea lleno de la presencia de Dios. Pero como sabe que usted y yo somos gente débiles, Dios ha enviado el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestras debilidades. El Señor sabe que si por nosotros mismos no podemos lograr nada, pero a través de Él es todo. Ahora, a pesar que hemos caído, que nos hemos revolcado, que nos hemos equivocado, hoy traigo una palabra que viene llena de amor para usted. Y voy a cerrar el día de hoy con Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Me llena esta palabra que dice, bueno, empiezo en el 8, para podernos disfrutar y podernos identificar. Nosotros tenemos que identificarnos en la palabra de Dios, porque Dios nos ha llamado para tener vida y vida en abundancia. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dice capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo el justo. Y el que propició por la propiciación por nuestros pecados. Es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en Él, en esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos, escuche bien, esto es muy importante. Si guardamos sus mandamientos. Dice, si guardamos sus mandamientos, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No nosotros solo nos hemos equivocado, se han equivocado muchos de estos hombres que caminaron con el Señor. La rebeldía de Jonás, las peticiones de Gedeón, la inseguridad de Gedeón, la negación de Pedro, la obstinación de Saúl, el pecado de David, el cuestionamiento de Habacuc. Todas estas cosas, todos estos hombres pecaron, pero muchos de ellos se arrepintieron y regresaron otra vez. El único que no pudo regresar fue Saúl. Porque lo peor que puede pasar un ser humano, cualquier ser humano en la tierra, es ser rechazado por Dios. No me gustaría irme sin antes leer un versículo bíblico que nos hace pensar. Dice que nosotros los que hemos creído, en el capítulo 5 de Romanos, dice que somos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Si usted tiene paz hoy, usted ha sido liberado, usted es libre. Dice que por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual tenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La fe solamente. La persona que tiene fe, la persona que ha creído en este regalo que vino del cielo, en esta promesa eterna, en esta vida divina. La vida divina es una vida eterna, es una vida que todos vamos a pasar. Se me llenaba de tristeza mi corazón al ver ese joven bien parecido, corpulento cubano, que solo fue a visitar a su amigo allá a Jayalía. Y oyó que tocaron la puerta, y él fue y abrió la puerta. Y al otro lado de la puerta había un hombre que le disparó y lo mató. Acabó con la vida de un joven que no supo ni por qué le habían disparado. Muchas personas han salido a la calle y no han regresado porque han tenido accidentes. Otros se acostaron a dormir
y al amanecer estaban fríos, estaban muertos. La diferencia que hay entre el mundo, el no creyente y en el creyente, es que usted y yo, sea que vivamos o sea que moramos, somos del Señor. La diferencia es en que Dios nos ha traído de las tinieblas a la luz. La diferencia es que tenemos esperanza. La diferencia es que tenemos vida en abundancia. Tenemos vida eterna. Tenemos una vida para siempre. Una vida que no te hará falta dinero, ni auto, ni te hará falta casa grande, ni te hará falta nada, porque todo te lo llenará el Señor en ti. Pero desde ahora Dios ha comenzado a llenar tu vida y a traer paz a ti y a tu casa. Tendremos dificultades, tendremos algunas malas experiencias, pero siempre recuerde esto, que cada cosa que usted pase en su vida, Dios le está preparando para lo que Dios tiene para usted en un futuro. Dios está preparando hombres y mujeres que le sirvan, hombres y mujeres que le crean, hombres y mujeres que sean testimonio vivo, testimonios vivos de Él. Usted es un ministro de Dios, usted está en la presencia de Dios, y aunque a veces usted se siente que no es suficiente lo que usted hace, déjeme decirle, déjese llevar por este río de agua viva que el Señor ha puesto para que usted y su casa sean salvos. Dios me los bendiga a todos, que la paz del Señor esté con ustedes, y oramos al Señor. Si acaso usted siente esa necesidad de esa presencia realmente en vivir, siempre hay personas que me vienen a la mente, porque el Señor me revela a mí en mi mente, y yo a veces tengo dudas si es de mí o es de mi mente, del conocimiento que tengo de las personas y sus necesidades, o es Dios que me está llamando a decirle que a las personas que el día de hoy todavía no han podido hacer un cambio en su familia, que Dios quiere, que dice la palabra, en Él me está poniendo que venga aquí adelante y que me permite orar por esos seres queridos que realmente necesitan de esa presencia de Él. La iglesia